Comencemos con nuestro panel Estrategias de Protección de Datos. Se encuentra con nosotros Ulises Castillo, director general de Citum. Roberto Martínez, analista senior de seguridad para Latinoamérica de Kaspersky. Y Luis Eduardo dos Santos, senior director de Aruba Threat Labs. Para moderar este interesante panel está Carlos Padilla, director general adjunto de Operaciones y Tecnología de Prosa. Les cuento que tiene una importante trayectoria en el sector financiero, donde ha colaborado con importantes bancos, no solo nacionales, sino también internacionales. Carlos cuenta con amplia experiencia en temas financieros, medios de pago, rentabilización de portafolios, comercialización de productos financieros, logística, institucionalización de empresas familiares. Actualmente es responsable de la operación de la Cámara de Compensación, así como de la aplicación e innovación tecnológica de la misma. Así que, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Vicky. Y ahora empezamos con este panel interesantísimo sobre la protección de datos. México es considerado uno de los países con más ataques cibernéticos en el mundo. De hecho, el año pasado, 82% de las empresas mexicanas fueron víctimas de algún tipo de ataque de seguridad de la información. De acuerdo con el IFETEL, en los primeros 9 meses del año pasado, México fue el país de América Latina más agredido digitalmente. 1.3 millones de ataques de tipo ransomware, lo cual ha afectado a casi 300,000 empresas en nuestro país. Estudios a nivel mundial nos dicen que el 60% de los incidentes son causados por gente de adentro de las mismas empresas. Y en México pareciera que esta proporción es un poco mayor todavía. Hablando de sectores, el sector financiero es uno de los más atacados. Sin embargo, las estrategias de protección de datos que han utilizado las instituciones financieras nos permite ser la industria más segura y menos vulnerable. ¿Cuáles han sido las estrategias que han llevado al sector financiero a ser uno de los más seguros? ¿En qué sectores encabezan la lista de más vulnerados? ¿Cuál es la razón de eso? Para eso y para hablar de estos temas tendremos un panel de expertos con los que estaremos intercambiando opiniones y abordaremos los principales interrogantes. Tenemos a Ulises Castillo, que es el director general de Citum. Ulises tiene más de 40 años de experiencia en empresas de tecnología y más de 20 años dedicado a la ciberseguridad. En 1998 fundó Citum, que es la empresa más grande de ciberseguridad en América Latina, pero desde hace 3 años ha dejado la dirección general de esta empresa. Actualmente lidera la evolución de la empresa y la formación de talento especializado. Además, desde 1979 ha sido profesor en diversas universidades, incluyendo la Universidad La Salle y el TEC de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Ulises. Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a Prosa y a todos. También tenemos a Roberto Martínez. Roberto es analista senior de seguridad para América Latina de Kaspersky. Es experto en temas de seguridad de la información. Se une a Kaspersky en 2011 y desde entonces ha estado involucrado en proyectos de investigación, de detección, monitoreo, análisis, comprensión de las tendencias del malware, de APTS y de cibercrimen. Ha publicado artículos de investigación y colaborado con agencias de seguridad en varios países. Además, también es profesor del TEC de Monterrey. Qué bueno que nos acompañas, Roberto. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer y un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Roberto. Y Luis Eduardo dos Santos, que es el Senior Director de Aruba Threat Labs. Con más de 25 años de experiencia, Luis ha colaborado con empresas del sector de tecnología y en seguridad de la información, tanto en Estados Unidos como en varios países de América Latina y de la región Asia-Pacífico. Ese conocimiento globalizado le ha permitido impartir conferencias sobre seguridad de la información en diferentes países. Excelente oportunidad para nosotros que nos acompañes, Luis. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Empecemos con el primer bloque. Y actualmente decíamos hace un momento que el sistema financiero global está atravesando por una transformación digital sin precedentes, que además está siendo acelerada por la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Los bancos han incursionado en el ámbito tecnológico.
pero también las empresas de tecnología están empezando a realizar transacciones financieras. Por otro lado, la pandemia está aumentando la demanda de servicios en línea, financieros y de todo tipo. La gente busca la inmediatez en la respuesta de sus solicitudes. Dado este entorno, ahora es cuando un incidente podría mermar fácilmente la confianza de los usuarios y afectar todo lo que se ha logrado. Por eso la ciberseguridad hoy se ha convertido en un punto sumamente importante. Sabemos que el cibercrimen cubre un amplio espectro de acción, desde temas de phishing, que tiene un impacto relativamente acotado a nivel personal, hasta un ransomware que puede afectar a toda una empresa y a sus canales de distribución. Particularmente en México, Roberto, ¿cuáles crees que son los tipos más comunes de ciberataques? Bueno, por un lado están los ataques dirigidos a los usuarios, principalmente del sector financiero, obviamente con el fin de robar sus credenciales o tener algún tipo de afectación en sus cuentas bancarias o en sus redes sociales. Y por otro lado, por ejemplo, hemos visto un crecimiento de ataques de ransomware hacia las compañías. Y no solo desde el punto de vista de la interrupción de la operación del negocio a través de cifrado de datos, sino también a través de el robo de información, la fuga de información, cuando se realiza un ataque previo. Esto con el fin de hacer una doble extorsión, de que si no pagan, estos datos podrían ser publicados. En ese sentido, Roberto, cuando ya recuperas la información, ¿cómo puedes garantizar que los cibercriminales no hagan un mal uso de esa información sensible? La verdad, esto es muy complicado. Una vez que los datos salen de tu organización, realmente ya no tienes control sobre ellos. Y estos datos, en muchas ocasiones, aun cuando la empresa o la compañía pagara el rescate, pudieran ser comercializados. Entonces, es por eso importante visualizar este tipo de problemas, no desde la perspectiva solo del malware, es decir, del ransomware que cifra la información, sino de que regularmente esto es parte de un ataque que seguramente comenzó de manera previa y que involucra otro tipo de procesos como movimientos laterales, identificación de la información importante y exfiltración de la información. Claro, muy interesante, Roberto. Entiendo que la mayoría de los ciberataques persiguen un fin de carácter económico, pero por lo que se ha podido observar en muchos incidentes alrededor de todo el mundo, existe una amplia variedad en la manera en que un ciberdelito se lleva a cabo. Ulises, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales objetivos que busca un ciberataque? Gracias, Carlos. Bien, antes de mencionarte los objetivos del ciberataque, déjame decirte primero quiénes son los principales actores de esos delitos, o sea, quiénes nos van a atacar. Ciertamente están los hackers, ¿no?, que históricamente han sido los más conocidos, pero hoy ese es el menor grupo, es de lo que menos estamos preocupando. Hay dos grupos que son muy activos. El crimen organizado, en todo el mundo ha aprendido a hacer ataques, contratando hackers, formando hackers, extorsionando hackers para que estén dentro. Es el crimen organizado y los países, lo que yo llamo países hostiles, que son los que te van a tratar de robar información para algo o hacer otro tipo de daño. Entonces, veamos los objetivos. El crimen organizado fundamentalmente persigue el dinero. ¿A través de qué? Cosas como lo que mencionó Roberto, ransomware, porque ahora antes de cifrarte la información y cobrarte porque te la descifro, te den la llave para descifrarla, como también comentó Roberto, hay una doble extorsión. Te extorsionan para eso, pero también para que no divulguen la información que ya te robaron. ¿Ok? Por otro lado, hay ataques volumétricos, ataques que le llaman denegación de servicios o DOS o DDoS si es distribuido. Esos ataques lo que hacen es dejarte sin servicio y entonces decir, si no quieres que te vuelva a atacar, paga. O te dejan sin servicio un minuto, ¿no? Eso se llama, es otro tipo de extorsión. ¿Ok? Los troyanos bancarios y diferentes estilos de hackeos que traten de robar dinero de tus cuentas, ¿no? Ese es otro tipo de extorsión. Pero por otro lado, los estados, cuando un país está atacando, lo que busca ahí es más la información privilegiada para hacer algo, para tener un control político, un control económico. Ejemplo, lo que hacen los chinos, han robado información de propiedad intelectual para después ellos. Hoy hacen aviones caza
parecidos a la línea F, a los F-15, casi igualitos, por poner un caso, ¿no? Ellos dicen que no se han robado nada, que ha sido creatividad de ellos, ¿no? O los rusos metiéndose en las elecciones, ¿okay? Es un hecho que se metieron en las elecciones de Trump. O sea, entonces, esos objetivos son objetivos que también tenemos que tener cuidado, sobre todo si somos gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene? Es robo de información, fraudes financieros, pero robo de información tuya, de clientes, de secretos comerciales, y eso puede tener diversos impactos. Y si eres gobierno, no solamente eso, sino la falta de credibilidad, ¿sí? Y un impacto pues que puede ser, repito, hasta de temas electorales. Gracias, Ulises. Y como en cualquier otro delito, el ciberataque debe de requerir ciertas circunstancias especiales que expongan y hagan vulnerables a la empresa. En tu perspectiva, Luis Eduardo, ¿cuáles crees que son los principales factores que propician un ataque cibernético, especialmente en México? Bueno, gracias, Carlos, por la pregunta. La manera que se da un ataque cibernético, siempre los atacantes van a intentar lo más sencillo, los huecos que son no tan avanzados cuanto pensamos, ¿no? A veces que hablamos mucho de malware, a veces que hablamos de ataques como Ulises hablaba, ¿no? de threat actors que son muy avanzados, pero los atacantes en realidad van a empezar con lo más sencillo, ¿no? Empezando con temas de un problema de configuración que puede ser no solamente de cosas de seguridad, pero ruteadores, switches, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy común, como temas que vimos hace poco tiempo aquí en los Estados Unidos, una fuga de información de un proveedor de teléfonos celulares, de servicio de teléfonos celulares, que empezó todo por un error de configuración de un ruteador que estaba en la red. Y desde ahí el atacante empezó a hacer el movimiento lateral, como comentó Roberto también. Y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Y hablando más de México, del sector financiero también, con toda la innovación que tenemos, ¿no? En términos tecnológicos, de la necesidad de estar ahí para el cliente, ¿no? Y la facilidad. Entonces, seguridad siempre tiene un problema, un tema que es la conveniencia del servicio para el usuario, pero hay que ser seguro, ¿no? Ese es el gap, ese es el hueco que hay, que las compañías, que las organizaciones tienen que meterse ahí y hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, cuanto más complejo es un sistema, cuanto más necesita hacer la integración de algo que es legado para algo que es nuevo en un teléfono celular, la facilidad de un usuario que mientras no tenía servicios de cómo hacerlo, ¿no? Un servicio financiero, hacer la transferencia, un depósito en su cuenta, tampoco tenía cuenta. Ahora, con la facilidad de un teléfono celular, es muy fácil de hacerlo, ¿no? Y con eso, eso abre ventanas a los ciberdelincuentes de hacer algo malo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la conveniencia que yo puedo hacer una transferencia de un monto de dinero a un amigo, ¿no? Pero también los cibercriminales van a utilizar ese inmediatismo, ¿no? Esa facilidad para también, vemos eso en otras partes del mundo, ¿no? Donde hay hoy la conveniencia de utilizar el teléfono celular para hacer una transferencia. Bueno, se hace los no cibercriminales, pero también criminales que no son cibercriminales, ¿no? El crimen organizado, que utilizan ese tipo de conveniencia para o hacer el robo de un teléfono celular o entonces hacer un secuestro, ¿no? De relámpago de una persona y mira, haga la transferencia ahora ya. Entonces eso es un problema. Entonces, ¿dónde están las vulnerabilidades? Depende del ambiente, pero normalmente se empieza de lo más sencillo, ¿no? Y ahí, obviamente, si los ataques más comunes no trabajan, de ahí se
ahí podemos hablar de 0 days, de ataques desconocidos y muy avanzados, pero normalmente una combinación de ataques conocidos es como se logra hacer un ataque. Claro, Luis. Muchas gracias. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estaba comentando recientemente, afirmaba que las redes criminales estaban aprovechando este renovado auge de la transformación digital y que representan hoy una amenaza creciente para el sistema financiero global, no únicamente para un país, para la estabilidad financiera y para la confianza de la integridad del sistema. Por otro lado, y como ya lo comentábamos hace rato, la pandemia y el incremento en la demanda de servicios en línea que ya comentamos ha proporcionado nuevos objetivos a los llamados piratas informáticos. Ya hemos platicado sobre lo que buscan los piratas cibernéticos y en dónde lo están haciendo. Sabemos que la industria financiera es un objetivo natural, pero que también no sé si decir la más segura, pero sí la menos vulnerable. ¿Qué otros sectores, Ulises, crees que son los más afectados para el cibercrimen en México? Gracias, Carlos. Pues mira, retomando algo de lo que empezamos a conversar hace un momento y lo que han platicado. Por un lado, sí hemos visto que cadenas de tienda y el sector comercial está siendo atacado en dos estilos. Bueno, hay varios estilos, pero una forma es dónde está su sistema, su software que controla pagos. Por ejemplo, una cadena de tiendas, hay un software que controla lo que reciben de las tarjetas de crédito. Antes de irse a prosa, de la cadena financiera, ellos hacen su prosa interna. Correcto. Esos elementos son sujetos de ataque muy fuerte, sobre todo en las grandes cadenas. ¿Okay? En otro sentido, las empresas que están lanzando cosas a comercio electrónico, las suites o los productos de software de comercio electrónico, de las cuales una de las más famosas es Magento de Adobe, bueno, que ahora es de Adobe. Hay incluso un ataque que se llama Magecart o Magecart, porque atacaban primero esa suite, ahora atacan muchas suites de comercio electrónico. Entonces, quien está lanzando un sitio de comercio para hacer transacciones, ahí tiene que cuidar mucho, ¿no? Y hay otro estilo de ataque que ahí sí le afecta a muchas empresas, cuando el ataque viene dentro del software que estás descargando. Un software legítimo que ya viene preinfectado. Eso se llaman ataque a la cadena de suministro. Existía desde hace mucho tiempo, pero se hizo muy famoso a partir de diciembre del año pasado, en que empresas de ciberseguridad fueron atacadas con un ataque de cadena de suministro, e incluso empresas tan importantes como Cisco, Microsoft, fueron víctimas de ese ataque, y muchas secretarías de Estado en Estados Unidos. Ese tipo de ataques, y como dije, al crimen organizado, a los sistemas de pago y al sitio de comercio electrónico. Eso es de lo que es más claro, y en este contexto hemos escuchado en repetidas ocasiones el término de ingeniería social, y esto está relacionado a los ciberataques. Pero, ¿qué es realmente la ingeniería social, Roberto? ¿Qué significa el término? Bueno, en realidad no es algo nuevo, es algo que ha existido en todos los tiempos y tiene que ver mucho con la naturaleza humana, con la psicología humana. Es decir, el ser humano es confiado por naturaleza, y lo veíamos mucho antes de que hubiera tecnología. Por ejemplo, cuando incluso los grupos que se dedicaban a recolectar inteligencia de los países utilizaban estas técnicas para engañar. Básicamente, esta técnica consiste en engañar al usuario a través de ofrecer algo que puede interesarle a la persona, algo que la persona pueda querer, ganarse la confianza de esta persona para así obtener lo que se quiere, ¿no? En muchos casos puede ser información, en otras circunstancias puede ser acceso a algo. Y bueno, ya integrando este tipo de técnica a la parte tecnológica, pues involucra, por ejemplo, ofertar programas gratuitos en donde regularmente se pagaría una licencia. En este caso, ofrecer el no tener que pagarla, y que justamente funcionan como en la historia se hablaba de
La Guerra de Troya, y que justamente narra cómo se ocultan soldados dentro de un caballo para entrar a la ciudad y de esta manera poder atacar al enemigo. Es decir, es una técnica que realmente involucra más la parte humana, pero que si se combina con algunas otras cosas, puede permitirle a los atacantes lograr su objetivo. ¿Cómo nos recomendarías, Roberto, que nos pudiéramos proteger ante este tipo de engaños? Yo creo que la principal herramienta que tenemos es la autoconciencia. Es decir, todos tenemos internamente una intuición, todos tenemos una señal de alerta cuando sentimos que algo no está bien. Yo creo que debemos de escuchar un poco más esa parte, que al final también tiene que ver con la naturaleza humana. Es decir, nada es tan bueno o demasiado bueno para ser cierto. Entonces yo creo que el desarrollar la habilidad de cuestionar, ¿no? Si me están ofreciendo algo o si me está llegando un correo electrónico con determinada información que parece demasiado de interés y tenemos esa sensación de que algo es demasiado bueno o algo puede no estar bien, yo creo que hay que validarlo, ¿no? Hay distintos mecanismos en los que puede hacerse eso. Por ejemplo, si se recibe un correo electrónico, validar con el remitente. Si es a través de un mensaje por medio de red social, utilizar otro factor de comunicación, otro medio de comunicación. Por ejemplo, utilizar el teléfono convencional y validar. Oye, tú me mandaste esa información o tú me estás solicitando que dé clic a ese link. Y entonces también tener la oportunidad, digo, afortunadamente la tecnología ha evolucionado tanto que ya no se requieren demasiados conocimientos, ya no tienes que ser ingeniero, por ejemplo, para hacer uso de la tecnología. Entonces, esa facilidad que nos ha ido dando la tecnología permite que una persona pueda, sin tener demasiados conocimientos, validar ciertas cosas, ¿no? Claro, de hecho, yo creo, Roberto, que las instituciones y los mismos reguladores han estado trabajando en este sentido. Ese autocontrol han venido trabajando para crear normativas enfocadas a la seguridad de la información. Como tenemos el estándar PCI, tenemos la norma SP 800, tenemos el ISO 27001, etcétera. En el contexto mexicano, Luis Eduardo, ¿qué tan difundida crees que está esta práctica de autocontrol? Gracias, Carlos. Yo creo que está muy bien difundida, principalmente cuando hablamos del sector financiero, ¿no? Es un sector que obviamente utiliza tecnología ya muchísimo tiempo, es un sector que entiende los riesgos y hace todo posible para disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, dependiendo del mercado, por ejemplo, si es el mercado de transacciones de pagos, de medios de pago, entonces hay la normativa PCI, como ustedes conocen muy bien, ¿no? Y el PCI es muy importante, pero el PCI mira solamente en los ambientes de red donde pasan los datos de pago, ¿no? Todos los otros ambientes dentro de una organización, de un banco o de una otra institución financiera, no necesariamente necesita estar en compliance con el PCI. Pero es muy interesante que utilice no solamente las partes, las recomendaciones de un PCI, de un ISO 27001 y otros, ¿no? Como SOC 2 y otras normativas para implementar, para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el sector financiero está bien, pero otros sectores tal vez no tan bien porque no hay una normativa. Entonces, con base en lo que vi en muchas compañías y organizaciones en México y otros países también, es que, mira, yo quiero empezar desde el cero, o desde el cero en términos de seguridad, ¿no? Pero ya tienen tecnología, ya tienen todo más o menos implementado, pero ¿dónde empezó en términos de un estándar, ¿no? Yo tengo que crear mi política de seguridad, yo tengo que crear un programa de seguridad. ¿Qué hago? Bueno, mire al ISO 27001, al SOC 2 o hasta el PCI. Empiece por un lado, ¿no? Y ahí haga las implementaciones y las mejoras
de acuerdo con la necesidad del business, ¿no? Y en este camino a la ciberseguridad, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentan estas industrias para que tengan una adecuada implementación de estas normas? Yo creo que hablé un poco de eso en la otra pregunta, pero es muy pertinente para esa pregunta también, porque es la combinación de muchos ambientes, ¿no? O no sé, cuando hablamos de la integración de dos compañías, si una empresa compró otra empresa, ¿cómo se hace la integración de sistemas, ¿no? O hablando de un sistema nuevo, ¿no? Tenemos nuestros teléfonos celulares, los aplicativos que utilizan la nube, todo muy avanzado en términos tecnológicos, pero eso hay que hacer la integración con cosas que están trabajando ya 30, 40 años, ¿no? Cosas de mainframes, de todo más. Entonces, donde hay una integración, eso puede ser un reto, ¿no? Ahí está el desafío de hacer la integración de la manera más sencilla, porque cuanto más se complica una implementación, cuanto más se complica, por ejemplo, la utilización de diferentes APIs, si estamos hablando de dos aplicaciones hablando automáticamente, cuanto más variables se pone en el medio, más riesgo se introduce automáticamente, ¿no? Entonces, ahí es donde los atacantes van a mirar, ¿no? Porque ahí siempre volvemos al tema de, en el documento de implementación puede estar todo bien, pero cuando se hace la implementación, ahí puede tener problemas y ahí está un hueco donde se puede entrar en su ambiente. Claro, definitivamente. Pues muchas gracias a los tres por sus puntos de vista, muy interesante permitirnos aprender un poco más sobre este tema que es importantísimo, que es la seguridad de datos. Y antes de terminar, quisiera dar la oportunidad a nuestro público para que les contestemos algunas de las preguntas que puedan tener en estos momentos. Bueno, pues empecemos ahora con las preguntas que tiene los clientes o nuestros invitados que tienen algunas dudas sobre este tema tan interesante. Y creo que la primera pregunta sería, ¿por qué se confunde el término ciberdelincuente con el término hacker? No sé si Roberto, Luis Eduardo, nos puedas ayudar un poco a esclarecer la diferencia entre lo que es un ciberdelincuente y lo que es un hacker. Hola, Carlos, y gracias a todos. Buenos días o buenas tardes. Bueno, yo creo que la parte principal que la gente confunde los términos ciberdelincuente con hacker es porque no escuchábamos mucho de hablar de hackers antes de pasar algo de ciberdelincuencia. Mientras la gente que trabaja con tecnología, la gente que trabaja con ciberseguridad, obviamente nosotros sí conocemos el término hacker ya hace muchísimo tiempo, pero para toda la gente, ¿no? Para mis papás, a la gente que no trabaja con tecnología, hacker está muy relacionado con ciberdelincuencia porque es donde donde normalmente se aplica el conocimiento de hackers, o sea, de hacer cosas con sistemas o hardwares o lo que sea para que trabaje de una manera que no debería hacerlo, ¿no? Para hacer cosas que no debería hacerlo. Para un cajero electrónico, dar dinero a la gente que no debería, por ejemplo. Claro, definitivamente. Y con esto, Roberto, ¿cuáles serían las recomendaciones que le podríamos dar a los usuarios del sistema financiero para protegerse de los ciberataques? De hecho, es una pregunta del público, no es que se me esté ocurriendo a mí. Sí, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la pregunta. Bueno, yo creo que se debe de comenzar con los básicos que hemos ido aprendiendo conforme pasa el tiempo y tiene que ver, por ejemplo, con no compartir contraseñas, siempre que utilicemos un dispositivo digital para hacer transferencias bancarias, evitar tener malas prácticas o malos hábitos de uso, es decir, evitar instalarle software pirata, ser cuidadosos los sitios web que navegamos,
evitar darle clic a los links que puedan aparecer en un momento dado. Y por otro lado, yo creo que también es muy importante seguir las recomendaciones de las instituciones financieras, de las compañías de seguridad que frecuentemente publican, por ejemplo, nuevos hallazgos de técnicas novedosas que realizan, en este caso, los cibercriminales, y que nos ayuda a ir mejorando nuestra capacidad de atención a cualquier señal de alerta y también nos van desarrollando como personas que estamos habilitados para poder proteger nuestra vida digital, ¿no? Yo creo que en general eso puede ayudar en gran medida a mejorar nuestra capacidad de protección. Definitivamente, Roberto, y es algo que tenemos que seguir aprendiendo día a día, porque las formas de atacar cambian todos los días, dado que bloqueamos lo que vamos detectando, ¿no? Y aquí otra pregunta que creo que Ulises lo comentaba al principio de su ponencia y nos puedes ayudar en esto, Ulises. La pregunta es, ¿por qué se menciona que la industria financiera es la menos afectada por el cibercrimen? Gracias, Carlos, y otra vez saludos a la audiencia. Mira, si analizamos los ataques más comunes y los que afectan a miles de empresas o personas, el ransomware, que lo han multicitado mis compañeros, mis colegas, le afecta sobre todo a usuarios y a empresas que no tienen niveles de protecciones adecuados. No quiere decir que si ya tienes buen nivel no te vaya a afectar, pero realmente vas a poder contener mucho más. Entonces, y sobre todo está afectando, repito, a veces a millones de personas a nivel mundial, igual que los troyanos bancarios. Entonces, pero los troyanos bancarios en general no están dirigidos a los bancos, están dirigidos a los usuarios de los bancos. Entonces, pareciera una respuesta un poco cínica, pero no lo es. Es mucho más factible que los atacantes traten de meterse a las redes, los sistemas, las PCs, las transacciones de las empresas y usuarios menos protegidos. Y entonces lo que sí es un hecho en general en la banca, incluyendo en México y yo creo que varios países de Latinoamérica, es que la banca tiene mayor nivel de madurez en los esfuerzos y las inversiones que ha hecho en ciberseguridad. Esto, por un lado, es la cultura de educar a sus propios empleados, a los desarrolladores de software, a cumplir con normas políticas de seguridad, a empezar a desarrollar software cada vez más seguro, tecnología para proteger y detectar ataques. Han invertido más que casi cualquier industria y también en procesos y en gente especializada. Es muy raro que una empresa privada tenga su propio centro de monitoreo de seguridad, o SOC, por sus siglas en inglés. Los bancos o los tienen o lo tienen a veces en ambientes híbridos, una parte lo hacen ellos, una parte un tercero, y hay mucho más madurez en esa parte que la mayoría de las empresas privadas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver, repito, en temas de madurez, de esfuerzos, de inversiones, y de que eso lo empezaron a hacer hace varios años. No quiere decir que alguien esté totalmente blindado, no. Ya lo vimos con los ataques de SPEI a una casa de bolsa y algunos entes, otros entes del sistema financiero, pero también eso sirvió como una llamada de atención hace 3 años y medio casi, para empezar a invertir más e incluso hay esfuerzos de colaboración más intensos que ya se han dado en la banca y en general en el sector financiero. Entonces, por todo eso yo creo que, bueno, y además los reguladores pues han empezado a presionar también desde hace algunos años. Yo creo que es el sector más maduro y por lo tanto el menos afectado. No quiere decir que no enfrenten cibercrimen y diferentes tipos de ciberataques. Claro, muy interesante y muy clara la explicación, Ulises. Sé que estamos ya por encima del tiempo, pero hay una pregunta que está específicamente dirigida a Prosa. Me voy a tomar la libertad de contestarla, que dice: ¿de qué forma protege Prosa a los usuarios del sistema financiero del cibercrimen? Lo que podríamos decirles, y voy a ser muy directo, muy escueto para terminar rápido, es Prosa obviamente está muy preocupado en ese tema y nos hemos enfocado a tener las certificaciones de seguridad que necesita el sistema, dada la importancia de Prosa en todo el ecosistema de medios de pago. Podríamos decirle que anualmente nosotros nos recertificamos en el famoso certificación PCI. Tenemos los dos, el PCI DSS y el PCI PIN,
El de PIN es cada 2 años, lo acabamos de sacar la recertificación. Tenemos la certificación en 27001, tenemos certificación en 9000. En fin, estamos muy enfocados en cuidar la seguridad de la información y de las transacciones de todos nuestros clientes. Con esto creo que terminamos. Insisto, estamos ya pasados de tiempo. No sin antes agradecerles tanto a Luis, a Roberto, Ulises. Muchas gracias por acompañarnos en este foro con este tema tan interesante que es la seguridad de los datos. Sigamos con el foro PROSA, sigan disfrutándolo y aprendiendo de todo lo que los ponentes nos están enseñando. Gracias a todos. Sin duda un tema muy interesante el de protección de datos. Gracias, Ulises, Roberto, Luis Eduardo, gracias por estar aquí con nosotros, por darnos todo su expertise y por supuesto a ti, Carlos, por moderar este panel.